Hablamos con Nacho de su ferrín sobre llaves de impacto, cómo es el funcionamiento y cuáles son sus usos posibles. Hablamos también sobre taladros a batería y ventajas de las herramientas neumáticas con respecto a las eléctricas. La fábrica Rotac es una fábrica que se especializa en lo que son llaves de impacto. Mira, eso tiene distintos modelos de llave. La primera que mostré es una llave de media pulgada. Esta media pulgada se le dice por el encastre que tiene. Okay. Esto es un dado. Este dado, acá se le ponen los tubos. El tubo obviamente se usa para desajustar tuercas. Dependiendo el torque que uno necesite y el diámetro que uno necesite desajustar, es la llave que uno va a utilizar. Esto es muy común de usar, por ejemplo, en la gomería. Es la típica llave que se usa en la Fórmula 1 cuando viene el auto y ese es este tipo de llave. Y es una llave que trabaja por golpe, tiene martillos adentro, se le dice martillo porque son es un dispositivo que va golpeando un eje y va dándole golpes para ir destrabando, desajustando o ajustando la pieza. Es como los atornilladores ahora que se llaman atornilladores de impacto. Es el mismo concepto. Es un eje que tiene estrías y va golpeando. Wow. A diferencia de un taladro que gira, o sea, son un engranaje que se agarra un eje y gira. Esto va golpeando, cuando golpea pasa y el otro martillo le pega atrás. Entonces todo el tiempo está como impactando. Tiene así como la fuerza de la inercia del golpe. Claro, entonces lo que genera eso es tener más potencia para destrabar cosas. Cuando uno capaz que con un taladro se le traba, se le dobla, capaz que te rompe la muñeca. Con esto es como que va dando golpecitos, entonces podés generar mayor torsión sobre la pieza. Entonces, como les decía, dependiendo de lo que uno necesite, la fuerza que necesita, tenés dados que son de media, puede ser esta herramienta que ya es un poquito más grande. Esto es una herramienta que, por ejemplo, llega a 680 Nm. Esta es una herramienta que es de 3/4 y ya casi el doble. Va a 1200 Nm de fuerza. Esto es la fuerza máxima que tiene, ¿no? la herramienta. Okay. Y después tenemos ¿Y un taladro cuántos newton metro tiene? El taladro no se mide por newton metro. Okay. Se mide por newton metro, por ejemplo, el atornillado. Pero tiene, por ejemplo, una llave de impacto a batería no llega ni a 300 newton. Ok, ahí está. Lo otro se mide más por las potencias, por los watts o por el amperaje, por los volts. Es la potencia. En el taladro a batería, por ejemplo, tenés dos maneras dos índices. Tenés el amperaje, que sería como el tanque de nafta. Por eso viene con batería de 2 amperes, 4 amperes, 8 amperes, depende de la máquina. Y después lo que tenés son 6 volts, 12 volts, 18 volts. Eso es lo que te da la potencia que tiene la máquina. Sería algo así como los watts en la electricidad. Y después, bueno, siguiendo mostrando lo de las llaves de impacto, después acá tenemos una llave. Esta es una llave de 1 pulgada. Wow. Que es una llave que se usa mucho en gomería. Esta es una llave que tiene un eje largo para cambiar las ruedas de camiones. Y tiene este eje porque uno se tiene que meter adentro. Es una herramienta que pesa casi 20 kilos. Wow. Esta herramienta tiene el doble que la anterior, tiene 2300 Nm. Esto ya se usa con dados de 1 pulgada. Después lo que tiene la llave, todas las llaves tienen para cambiar, esto tiene acá un dial que cambias la potencia. Tenés cuatro potencias distintas y otra cosa que tiene es la posibilidad de cambiar el sentido de giro de la herramienta. Ajá. Entonces vos querés trabar, tirar para un lado, querés destrabar o desajustar, vas para el otro. Ok. Esto con respecto a lo que empecé contando de por qué nos gustó esta fábrica. Recorrimos lo que pasa cuando uno viaja a China a ver fábricas nuevas, que se encuentra que todo es parecido pero distinto. Es muy difícil decidir qué comprar o qué pedir. Lo que nos gustó de esta marca es que es una marca que está especializada en estas herramientas que son las llaves de impacto, que es algo que se consume muchísimo en Argentina y en el mundo. Y lo que tiene de interesante esta fábrica es que fabrica para las líderes del mundo. Le fabrica, por ejemplo, este modelo, hace este mismo modelo a Ingersoll Rand. Que Ingersoll Rand es una fábrica, en realidad no es una fábrica porque no fabrica nada, todo lo terciariza. Buscan fábricas que le hagan los productos bajo sus términos y condiciones. Okay.
Entonces le fabrica este modelo Ingersoll Rand, el de la llave de 1 pulgada, le fabrica otra que es Chicago Pneumatic, que también es una empresa muy conocida de venta de herramientas neumáticas, y hay otra que se llama Wurz con W, que es muy famosa en Europa. Acá está es muy conocida en el interior, que también le hace algunos modelos. Entonces en base a eso decidimos optar por traer esta marca, que ya la tenemos hace más de 1 año y medio, 2 años casi, y la verdad que son herramientas que no nos traen problemas, básicamente. Las vendemos y ya... Nunca más sabemos de ellas. Y por suerte solo escuchamos del cliente para comprarnos otra cosa o para adquirir otra herramienta, pero es como... Y lo que tiene de bueno la herramienta neumática, que es una herramienta que requiere muy bajo mantenimiento. Si se tienen ciertos cuidados, por ejemplo, el más importante, lubricar, es muy difícil que se rompa la herramienta. Ok. ¿Qué ventajas vos dirías que tiene una herramienta neumática respecto a una herramienta eléctrica? Y bueno, para arrancar la ventaja es que casi no requiere mantenimiento, nada más que ponerle una gotita de aceite antes de arrancar a laburar, o una vez por semana hacerle una buena limpieza. También están estos dispositivos. Este es un dispositivo que se pone en la entrada, o sea, se pondría acá. Y esto acá se le carga de aceite, y a medida que pasa el aire va suministrando un poco de aceite. Porque ¿qué pasa? El compresor, si uno no le hace un buen mantenimiento, si no lo purga bien, igual aunque uno lo purgue, siempre condensa. Total. Entonces genera agua en el tanque. Esa agua, cuando sale, va directamente a la herramienta. Y esto es todo metálico. Entonces, el aceite básicamente para que no se oxide todos los componentes internos de la máquina. Entonces, tiene que tener un buen filtro. También traemos filtros. Estos son filtros reguladores. La función que te da es no solo filtrar esta agua, que va a salir sí o sí del compresor, sino que además se ayuda a que uno pueda regular la presión de aire y el caudal de aire que uno le suministra a la herramienta. En vez de regularlo con los reguladores. Es una forma opción de regularlo más. Es como que tener la salida del tanque, y además vos sabés que tu regulador te va a marcar cuánta aire o cuánta presión de aire vos le estás mandando. Y si vos utilizás una de estas trampas de agua, ¿se llama trampa de agua? Le dicen trampa de agua. Okay, es filtro regulador. Si vos usas este filtro regulador, ¿te ahorrás de, además, purgar el compresor, o de todas maneras tenés que purgarlo? Y purgarlo es importante porque no está bueno que el compresor tenga agua, porque se oxida y se te termina picando. Total. O sea, es importante a todo tipo de herramienta de vez en cuando pegarle un mantenimiento, sí. Mantenerlo. Un poquito de cariño. cariño. Cuando es un torno, yo voy a torneros que tienen una montaña de viruta en el torno y otros que no tienen nada, hasta lo tienen mejor que cuando lo recibí. El torno quirúrgico. Obviamente al que está limpio le va a durar el torno toda la vida, claro. Y al otro no se va a dar cuenta de ciertas cosas que con el tiempo van perjudicando la vida útil de las herramientas. Pero bueno, volviendo al tema de por qué es mejor o peor una máquina neumática, todo depende de la industria que sea, depende de la capacidad de la industria, porque para alimentar una máquina, capaz que con un compresor lo resolvés, depende de qué máquina, porque todas las máquinas tienen distinto consumo de aire. Y después está el tema de la practicidad, porque esto sí o sí vas a tener que tener conectado una manguera. Entonces capaz que te conviene, o sea, te hace ahorrar plata, pero es un poco más denso el tema de llevarla a donde tenés que usarla. O sea, la línea neumática en una empresa que tiene un trabajo en serie, que le caen las mangueras y el operario siempre está parado en un lugar, es ideal, porque no consume electricidad casi, porque tenés el aire que viene de la línea, habitualmente tienen compresores a tornillo, entonces te hace ahorrar plata, tenés bajo mantenimiento, las herramientas son baratas en general, son mucho más baratas que una herramienta eléctrica o batería, pero bueno, tienen la contra de que tenés que tenerlas enchufadas, que tenés que tener un buen compresor,
que tenés que tener el compresor que esté alimentando. Si son muchas herramientas de la línea, tenés que tener un compresor bien grande. Robusto, sí. Y eso tenés que hacer una inversión. Pero bueno, es también una decisión, porque vos, por ejemplo, en una industria donde no podés tener algo que genere chispa como una herramienta eléctrica, la línea de herramientas neumáticas te La línea de resuelve herramientas bastante. neumáticas es ideal para eso. Y además también tenés una cantidad de ruido muy diferente respecto a las herramientas eléctricas. Sin contar el compresor. Exactamente. Bueno, pero vos podrías insonorizar el compresor. Lo que se hace mucho es poner el compresor en un sector y con mangueras o caños, porque ahí directamente hay empresas que tienen todo conectado por caños y donde está el trabajador, el operario baja la manguera. Y después otra cosa que se usa mucho son balanceadores, que son aparatos que hacen que la máquina esté casi en un peso muerto. Claro, en gravedad. Entonces la persona no está utilizando, no está haciendo fuerza para mover la herramienta. Ajá. Eso es lo que tiene de bueno, pero se necesita que el lugar sea como un lugar ideal de trabajo. Y a veces es difícil generarlo porque cuando uno tiene trabajo variado es complicado. Bueno, pero es una opción más en nuestra heladería de herramientas. Totalmente. No, el que lo puede, o sea, el que puede adquirir y el que puede trabajar con herramientas neumáticas va a tener una herramienta para toda la vida, porque además los repuestos son súper baratos. Eso es otra de las cosas que tiene. Y los accesorios. Y tienes un montón, y tienes accesorios. Es como que está bueno tenerlas, pero hay que ver para qué trabajo. Total. Obviamente. Ellas toman Mercafé. Ellas toman Mercafé. Ellas toman Mercafé. Historias de oficios y género. Mercafé y pueden hacer el podcast de Escuela de Herrería Lesbiana y de Tortas a la Obra.